En el corazón de la historia del pueblo de Israel se encuentra un relato de opresión, fe y liberación. La historia de la liberación de los israelitas de Egipto es un poderoso testimonio de la intervención divina y la valentía de un hombre llamado Moisés. Hoy, exploraremos este relato épico a través de los ojos de Moisés, quien fue llamado por Dios para guiar a su pueblo hacia la libertad. Soy Moisés, el hijo de Amram y Jocabed, y mi vida ha estado marcada por el propósito divino. Nací en un tiempo de gran opresión, cuando el faraón de Egipto había ordenado que todos los niños hebreos fueran asesinados. Pero Dios tenía un plan para mí, y a través de mi historia, su poder y su amor se manifestarían. Moisés fue criado en la corte del faraón, pero siempre supo que era hebreo. A medida que crecía, se dio cuenta del sufrimiento de su pueblo y de la injusticia que enfrentaban bajo el yugo egipcio. Un día, mientras observaba a mis hermanos hebreos trabajando arduamente, vi a un egipcio golpeando a un hebreo. La ira se apoderó de mí, y en un momento de desesperación, maté al egipcio y lo escondí en la arena. Pero mi acto de justicia tuvo consecuencias. Cuando el faraón se enteró, huí a la tierra de Madián, donde me convertí en pastor. En Madián, Moisés se casó con Séfora y tuvo hijos, pero su corazón seguía anhelando la libertad de su pueblo. Un día, mientras pastoreaba sus ovejas, tuvo un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Vi una zarza ardiente que no se consumía. Me acerqué para investigar, y entonces escuché la voz de Dios llamándome, Moisés, Moisés. Me dijo que había visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y que había decidido liberarlos. Ve, porque yo te envío al faraón. Me ordenó. Pero yo dudaba. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Pregunté. Dios me respondió. Yo estaré contigo. Con la promesa de la presencia de Dios, Moisés regresó a Egipto, donde se enfrentaría al faraón y a la opresión que había atormentado a su pueblo durante generaciones. Cuando llegué a Egipto, me reuní con mi hermano Aarón, y juntos nos presentamos ante el faraón. Le dijimos, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón endureció su corazón y se negó a escuchar. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz?, dijo. En ese momento, supe que la batalla por la libertad de mi pueblo sería larga y difícil. El faraón no solo se negó a liberar a los israelitas, sino que también aumentó su carga de trabajo. Moisés y Aarón se enfrentaron a la desesperación del pueblo, que se sentía abandonado. El pueblo estaba desanimado y me cuestionó, ¿por qué nos has traído más sufrimiento? Pero Dios me recordó su promesa. Me dijo que enviaría plagas sobre Egipto para mostrar su poder y liberar a su pueblo. Así que regresé al faraón y le advertí sobre las plagas que vendrían si no dejaba ir a los israelitas. Las plagas comenzaron a caer sobre Egipto, agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, peste, úlceras, granizo, langostas y oscuridad. Cada plaga era un golpe a la arrogancia del faraón y a la opresión que sufría el pueblo hebreo. A pesar de las calamidades, el faraón se mantenía obstinado, su corazón endurecido por el orgullo y la arrogancia. Cada vez que el faraón prometía dejar ir a mi pueblo, su corazón se endurecía nuevamente. Las plagas eran terribles, y el sufrimiento de los egipcios era evidente. Pero en medio de todo esto, Dios me dio la certeza de que su plan se llevaría a cabo. La última plaga sería la más devastadora, la muerte de los primogénitos de Egipto. Antes de que la última plaga cayera, Dios dio instrucciones a Moisés sobre cómo proteger a los israelitas. Les ordenó que sacrificaran un cordero sin defecto y marcaran sus puertas con su sangre. El sacrificio del cordero pascual era un acto de fe.
Les dije a los israelitas que tomaran un cordero, lo sacrificaran y pusieran su sangre en los dinteles de sus puertas. Cuando el Señor vea la sangre, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre en sus casas, les dije. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría por Egipto, y solo aquellos que obedecieran serían protegidos. Cuando llegó la noche, el lamento de los egipcios resonó en toda la tierra. La muerte de los primogénitos fue un golpe devastador, y el faraón, finalmente quebrantado, llamó a Moisés. El faraón me llamó en medio de su dolor y me dijo, «Lleva a tu pueblo y vete». La liberación había llegado. Con el corazón lleno de esperanza, reuní a los israelitas y les dije que era el momento de salir de Egipto. Con prisa, tomamos nuestras pertenencias y nos dirigimos hacia la libertad. Los israelitas salieron de Egipto, pero el faraón cambió de opinión. Reunió su ejército y persiguió a los hebreos, decididos a traerlos de vuelta a la esclavitud. Cuando llegamos a la orilla del Mar Rojo, miré hacia atrás y vi el ejército del faraón acercándose. El miedo se apoderó de la gente, y clamaron a Dios. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir aquí?, preguntaron. Pero Dios me dijo, no temas. Solo estate quieto y verás la salvación que el Señor hará hoy. Con fe, Moisés levantó su vara sobre el mar, y Dios abrió un camino a través de las aguas. Los israelitas cruzaron en seco, mientras las aguas se alzaban a su alrededor. Vi cómo el mar se dividía, y el pueblo de Israel cruzó con valentía. Cada paso que daban era un paso hacia la libertad. Cuando llegamos al otro lado, miré hacia atrás y vi cómo el faraón y su ejército se adentraban en el mar. Dios hizo que las aguas volvieran a su lugar, y el ejército egipcio fue destruido. En ese momento, supe que habíamos sido liberados para siempre. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron a alabar a Dios. Moisés y Miriam, su hermana, lideraron un canto de victoria, celebrando la liberación y la grandeza de Dios. Pero la travesía hacia la tierra prometida no fue fácil. En el desierto, enfrentamos pruebas y dificultades. La falta de agua y comida llevó a muchos a quejarse. ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto?, decían. Pero Dios siempre proveyó. Les di maná del cielo y agua de la roca. Cada día, les recordaba que debían confiar en Él. Durante su viaje, Dios también estableció un pacto con su pueblo, dándoles los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Moisés subió a la montaña y recibió las leyes que guiarían a los israelitas. Cuando estuve en la presencia de Dios en el monte, recibí las tablas de piedra con los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, me dijo. Era un llamado a la fidelidad y a la adoración exclusiva a Dios. Al descender, vi que el pueblo había caído en la idolatría, adorando un becerro de oro. La ira de Dios se encendió, y yo también me sentí traicionado. Rompí las tablas en mi frustración. Después de este incidente, Moisés intercedió por el pueblo, pidiendo a Dios que les perdonara. Dios, en su misericordia, les dio una segunda oportunidad. Regresé al monte y volví a recibir las tablas de la ley. Esta vez, Dios me mostró su gracia y su deseo de tener una relación con su pueblo. Yo soy el Señor tu Dios, me dijo, y te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Era un recordatorio de su poder y de su amor por nosotros. Con las nuevas tablas en mano, Moisés descendió del monte y volvió a enseñar al pueblo las leyes de Dios. Sin embargo, el camino hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos y desobediencia. El pueblo continuó quejándose y dudando de la promesa de Dios. En una ocasión, envié espías a explorar la tierra prometida.
Regresaron con un informe de que la tierra era abundante, pero también llena de gigantes. El miedo se apoderó de la gente, y muchos se rebelaron, deseando regresar a Egipto. ¿Por qué nos trajiste a este desierto para morir?, clamaban. Pero yo y Josué, uno de los espías, les dijimos: la tierra es buena, y Dios está con nosotros. No temáis. Desafortunadamente, la incredulidad del pueblo llevó a Dios a pronunciar un juicio. Aquellos que dudaron no entrarían en la tierra prometida, y tendrían que vagar por el desierto durante 40 años. El dolor de ver a mi pueblo dudar de la promesa de Dios fue profundo. Sin embargo, continuamos nuestro viaje, y cada día era una lección de fe. Dios nos guiaba con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Su presencia estaba con nosotros, y aunque enfrentamos pruebas, siempre había un recordatorio de su fidelidad. A lo largo de los años en el desierto, Moisés enfrentó muchas dificultades, desde la rebelión de Coré hasta la falta de agua. Sin embargo, siempre intercedió por su pueblo ante Dios. En una ocasión, el pueblo se rebeló contra mí, cuestionando mi liderazgo. Pero en lugar de rendirme, me postré ante Dios y le pedí que no destruyera a su pueblo. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, le dije. Mi deseo era que su presencia siempre estuviera con nosotros. Dios escuchó mi clamor y me dio instrucciones sobre cómo guiar a su pueblo. Finalmente, después de años de vagar por el desierto, el pueblo de Israel llegó a las puertas de la tierra prometida. Moisés, sin embargo, no podría entrar en ella. Cuando llegamos a la frontera de la tierra que Dios había prometido a nuestros antepasados, subí al monte Nebo. Desde allí, Dios me mostró la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. La verás, pero no entrarás, me dijo. Mi corazón se llenó de tristeza, pero entendí que mi misión había sido cumplida. Había guiado a mi pueblo hacia la libertad, y ahora era su turno de tomar posesión de la tierra. Moisés murió en el monte Nebo, y Dios lo enterró en un lugar desconocido. Su legado, sin embargo, perduró a través de las generaciones. Mi vida fue un viaje de fe, de lucha y de redención. A través de mis experiencias, aprendí que Dios es fiel a sus promesas. Aunque no pude entrar en la tierra prometida, sé que mi pueblo lo hará. Mi historia es un testimonio de la gracia de Dios y de su deseo de liberar a su pueblo. Siempre recordaré el llamado que recibí en la zarza ardiente y cómo, a pesar de mis dudas y temores, Dios me usó para llevar a su pueblo a la libertad. La liberación de los israelitas de Egipto es un relato que resuena en la historia de la humanidad. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a la libertad y a la redención. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la liberación de los israelitas de Egipto a través de la vida de Moisés. Si te ha inspirado su historia, no olvides compartir este video y suscribirte para más relatos que tocan el corazón.